Privilegio nuevamente compartir la palabra de Dios y reflexionar en la misma. Yo quiero hoy que realmente, se suele decir, cuando a veces recibimos alguna palabra o recibimos un poco algo que tal vez nos sentimos que nos pueda estar como atacando. La naturaleza nuestra es siempre básica, es como se dice, ponernos muchas veces a la defensiva, ¿no? Nos ponemos a la defensiva, no queremos a veces oír, o tal vez de cierta forma no queremos lidiar con eso. Y hoy el tema que voy a estar desarrollando, espero en el Señor, así como lo está haciendo conmigo, genere una confrontación sana, santa, bíblica, que nos ayude a crecer en santidad y que el Espíritu Santo pueda realmente obrar en nuestros corazones para que la carne no ponga esas defensas y nos impida ver y analizar, sobre todo analizar, reflexionar en el mensaje. El otro día cuando terminó Bernie de compartir, me había quedado, les compartí a ustedes, me había quedado el pensamiento de Demas. Hoy el título del mensaje es el cielo tan cerca pero tan lejos. Y hace relación a que realmente el cielo se ha perdido de vista. Ya no se canta sobre el cielo, ya no se piensa sobre el cielo, ya no se habla mucho. Y cuando el domingo pasado estaba compartiendo sobre Demas y la historia en 2 de Timoteo 4:9, ahí cuando Pablo va a ser sacrificado, por llamarlo de alguna forma, él va a morir, sabe que está cerca su tiempo. Y se refiere a Demas y dice, porque Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Y uno mira, después va y se va un poquitito atrás, ¿no? Y encuentra que Demas era uno de los colaboradores cercanos de Pablo. De hecho, le decía, manda saludos, decía, te saludan mis colaboradores, y entre esos colaboradores estaba Demas. Pero un tiempo después Demas se va, deja el mundo. Entonces, me hizo pensar, también reflexionar y de que muchas veces en nuestra carne, a veces siempre queremos justificar y decir, bueno, esta persona no crece porque no hay nadie que le disipule a veces, o cae en el pecado, o esta persona se aleja porque por factores externos, llámese cual sea. La historia de Demas demuestra algo. La historia de Demas demuestra, Demas tuvo el mejor maestro posiblemente que pueda haber tenido una persona. Demas era parte del ministerio activo, con uno de los líderes más inspiradores, podemos decir, que puede haber habido en el mundo cristiano. El problema de Demas no era afuera. Y eso, por eso digo, nos tiene que llamar a una reflexión que muchas veces nosotros también, ojo, podemos tener rodeado de las mejores personas, pero si empiezas y te empiezas a olvidar y empiezas a amar más al mundo, te va a pasar como Demas. Te va a pasar como Demas, porque no depende de los otros, depende de uno, de la relación con Cristo de uno, de la santidad que uno desee buscar y de los anhelos que quiera tener, de cuáles son tus motivaciones. Y sobre eso trata hoy el mensaje. Juan nos advertía en 1 de Juan 2, 15 al 17, ¿se recuerdan, no?
No améis al mundo porque no. Leemos un poquitito brevemente para tener presente que el tema del mundo nunca fue algo a tener a la liviana. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan advertía ya del poder seductor que hay en el mundo y lo peligroso que es. Y Santiago era aún más duro. Santiago era muy directo, Santiago era más duro y decía en capítulo 4, versículos 4 al 5, decía, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ustedes se han pensado qué pasaría si Santiago viviera hoy y visitara a las iglesias? ¿Qué les diría? Cuando ve lo que puede ver, cuando escucha lo que se enseña hoy muchas veces, ¿qué le diría? Porque realmente, hermanos, la iglesia se está volviendo mundana. La iglesia está empezando a amar más al mundo y lo que hay en el mundo que las cosas eternas. Y lo voy a decir un poquito, voy a profundizar más en esto, porque la iglesia ha dejado de mirar la eternidad. Y quiero que te quedes con esta frase. La iglesia ha dejado de mirar la eternidad. Ya no mira para adelante. Ya el cielo, las promesas, la nueva Jerusalén, el arrebatamiento, eso es como ficción. Ya no piensa en eso, no se canta más sobre eso. Es raro que se cante es raro mensajes que hablen sobre esto. ¿Cuántos mensajes escuchan sobre el cielo? Ya no se habla de eso. Los mensajes están centrados en la satisfacción personal y según la teología de algunas iglesias, peor todavía, orientados a ver qué puedo hacer como cristiano, cómo el cristianismo me puede beneficiar. Miren, hermano, en el fondo es cómo el cristianismo me puede beneficiar para disfrutar más del mundo. Cristo, la iglesia, pasa a ser un medio para disfrutar más del mundo. Eso está pasando hoy. Y eso puede estar pasando en nosotros sin darnos cuenta. Como hablaba la otra vez cuando decía, no, Cristo es el centro realmente de nuestras vidas. Esa es la motivación principal. Y yo no estoy diciendo que no, Dios no te pueda bendecir. Lo que estoy queriendo decir, que tengas que vivir una vida de miseria para decir estás en santidad, no estoy diciendo para nada eso. Pero sí quiero recordarte que el Señor dijo, en el mundo vamos a encontrar ¿qué cosa? Aflicción. Y la iglesia parece que se está olvidando de eso. Los creyentes se están olvidando de eso. Pero vas a encontrar una aflicción, la Biblia te dice, que va a ser momentánea porque después va a venir algo mucho mejor. Pero ¿por qué no se pone la vista más en las iglesias en eso mucho mejor? O me van siguiendo, o yo realmente estoy tan equivocado que no estoy viendo eso. Pero uno escucha la mayoría de los mensajes a veces. Y eso se está como perdiendo de vista. La iglesia ha dejado de poner la mira en las cosas de arriba. Yo te pregunto hoy en esta mañana, y me lo he preguntado cuando hacía este mensaje muchísimas veces. Como dice en Colosenses 3, 1 al 2, tu mirada está puesta en las cosas de arriba. Nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba.
¿Estamos mirando hacia arriba o estamos mirando demasiado hacia el hoy? ¿En qué descansa tu mirada? Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero seamos sinceros y honestos. ¿Dónde más tiempo y anhelo descansa nuestra mirada? El problema es que hemos dejado de perdimos de vista de mirar lo eterno. Ya no miramos el cielo. Ya no soñamos con la nueva Jerusalén, ni nos imaginamos cómo va a ser, ni lo que va a ser vivir en el cielo. Eso parece que es fantasioso para muchos creyentes inclusive. Palabras o dichos como Señor viene pronto, sí, Señor ven pronto, se han vuelto cliché. Eslogan religiosos, pero que no generan ninguna actitud o emoción santa, como decía Jonathan Edwards, emoción santa. Pues las emociones también Dios nos dio. Emoción santa, no genera ninguna. No se habla del cielo. Todo gira en torno a la satisfacción de hoy. La motivación ya no es el regreso de Cristo o la eternidad. Todo lo relacionado al cielo, nuestro destino eterno, ha perdido interés. Está perdiendo interés, hermano. De a poco, esta generación que se está viniendo, cada vez la generación más nueva. Hablábamos el otro día con el pastor Jorge. Tiempos atrás, y me decía, sí, en verdad, Jorge, en tu época no había una reunión donde no se hablaba del futuro, de las promesas eternas, etc. Los himnos se cantaban mirando eso, se cantaban himnos. Desapareció, está desapareciendo eso de las iglesias. Y se está reemplazando todo por el hoy. Hablar de eso eso es muy a futuro. Hoy necesitamos en el actuar de hoy. ¿Cómo satisfacer nuestra necesidad hoy? Y no nos damos cuenta, como vamos a ver, que el mirar eso era lo que traía satisfacción y paz y motivación a los creyentes para el día a día. En Filipenses 3:20 la Biblia misma nos recuerda y nos dice, ¿nuestra ciudadanía dónde está? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Ahora yo pregunto y te digo, ¿no? ¿Puedes dimensionar esto realmente? ¿Podemos dimensionar esto? ¿Genera algún tipo de reacción en tu alma cuando yo te digo y cuando tú piensas, tú eres un ciudadano del cielo? ¿Dimensionas lo que implica? ¿O no te mueve la aguja para nada? ¿O simplemente es como decir, bueno, sí, soy ciudadano del cielo, pero... ¿y? Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántas veces hemos decidido de aquí mismo, sí Señor, ven Señor Jesús? ¿Lo hemos dicho o no? Y quiero que con la mano en el corazón te la pongas y digas, ¿realmente ese es tu deseo? ¿Realmente se vive hoy con la expectativa de que el Señor va a venir pronto? ¿Que quieres que venga realmente? ¿O estás de pronto ya en la línea donde empiezas a decir, Señor, espera un poquitito más, Señor, ayúdame a vivir y a disfrutar de este mundo primeramente? ¿Realmente creemos y vivimos motivados y pensando en eso que decimos, ven Señor Jesús? Yo les aseguro que si hiciéramos una encuesta realmente honesta entre todos los creyentes en general, no aquí en otro lugar, la mayoría va a decir, no, ni me acuerdo de eso. Se volvió una frase, una linda frase religiosa, pero a diferencia
de lo que eran los primeros tiempos. En los primeros tiempos, esa frase hacía la diferencia en las vidas de ellos. Vivían en la expectativa real de que el Señor iba a venir. Y les cambiaba todo el panorama. Les cambiaba todas las prioridades. Totalmente. Pero hoy es un eslogan. Ven, Señor Jesús. Porque en el fondo, pasa un poco, como decía en 2 de Pedro 2, si pueden abrir ahí 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 3. En los postreros días. En los postreros días, capítulo 2, versículo 3, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabra fingida. Y después desarrolla el versículo siguiente. Sabe el Señor librar de los, versículo 9, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Y Pedro después desarrollaba más adelante también diciendo, había personas que todo esto lo ignoraban. Y se recuerda ese versículo donde decía, ¿dónde está eso de que él iba a hacer juicio algún día? ¿Dónde está? Le decían. Yo creo que muchas veces a nosotros nos empieza a pasar esto como la iglesia. De pronto es como que vemos todo muy lejos. Vemos la historia y vemos que las personas que escribieron esto y que vivían esperando a Cristo del regreso y la promesa de su venida, pasaron 2000 años y aparentemente no pasó nada, decimos. Entonces ya decimos, no va a ser ahora. Ya pasó 2000 años, ya es historia, como que no dimensionamos eso. Pero si algo está demostrando, y tenemos que ser coherentes realmente si entendemos que esto es verdad. Y el mundo lo está demostrando. ¿Ustedes creen que el Señor puede venir en cualquier momento, sí o no? Cuando digo cualquier momento, como decían en alguna película, significa que ahora podríamos estar... ¿Qué pasaría si viene el Señor ahora? A ver, ¿quién me dice rápidamente qué pasaría si el Señor viene ahora? Con nosotros, ¿qué pasaría? Como esa famosa película Has dejado para atrás, tenemos que verla algún día de nuevo, un poquitito, el clásico ese, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Hay una escena donde de pronto, inclusive, ojalá que yo no sea como el pastor ese que aparece en esa película, que fue el que se quedó, ¿no? Hay uno el que decía y enseñaba como eso, es el que se queda y de pronto empieza a buscar y se fueron todos. Pero lo que dice es que si llegara a venir el Señor, según Tesalonicenses, vamos a ser arrebatados, el Señor va a venir en las nubes, vamos a ser arrebatados ahí a las nubes para estar por siempre con Él. Y va a ser en un instante. Y vamos a desaparecer. Seremos transformados así. ¡Chuf! Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, eso movía a las personas de aquel tiempo a un estilo de vida conforme a eso. Inclusive había algunos que ya se habían ido para el otro lado y decían, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer algo si el Señor viene pronto? Ya se pasaron, ¿vieron cómo se dice cuando dice se pasaron de rosca? Bueno, ya se habían pasado de rosca. Ya decían, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer esto si total el Señor viene pronto? Ese es el otro extremo. Pero sí, la iglesia vivía en la expectativa del Señor viene.
Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero eso se ha olvidado. Eso en el fondo, para la mayoría de los creyentes de las iglesias, parece un cuento. Ya no lo creen. No lo creen. Y todo lo que hoy está pasando, las señales que está dando, de pronto nos tendría que ser, yo creo que son señales también que Dios nos está dando cuenta de que los tiempos están cerca. Y es como una llamada de atención que Dios está haciendo para que estemos en alerta. Y creo que no la oímos muchas veces. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué la iglesia está siendo afectada por todo esto? Yo creo que entre unos de los temas que vamos a estar, porque esto después a medida que me toque, yo voy a ir, cuando me toque compartiendo, voy a ir desarrollando esto seguramente en varios domingos, en algunos temas, ¿no? Porque va a dar pie a varios temas, ¿no? Pero tenemos que ser claros también. Hay muchas teologías que están impregnando a la iglesia, que están llevando a los creyentes a pensar en esto. Muchísimas. A nosotros muchas veces se nos decía anteriormente fatalistas por esto, porque nuestra mirada estaba puesta en lo eterno y pensábamos que lo que estaba pasando en el mundo no lo íbamos a poder cambiar. El mundo va a ir de peor en peor. Y nos trataban, estas nuevas teologías nos decían, ustedes son fatalistas. Y hay teologías hoy que enseñan y te enseñan, y de ahí vienen muchas del Evangelio de la Prosperidad y otras teologías, del movimiento cultural, etcétera, ¿no? Donde están orientadas a que Cristo va a venir recién cuando tú conquistes el mundo. Hay iglesias, gran parte de iglesias, que están metidas en eso. De ahí un tremendo auge que hoy está habiendo. ¿Por qué les parece que hoy hay un auge tremendo en las iglesias y en cristianos por entrar en el mundo político? Y antes no era así. Pero hoy ya se volvió inclusive un tema de iglesia. En algunas iglesias es un tema de objetivo de iglesia. Yo no estoy diciendo acá que haya personas que puedan tener el llamado puntual, que Dios las pueda llamar muy puntualmente al área política. Pero son los menos. Lo que tú encuentras en la palabra de Dios la mayoría de las veces, y esto yo les decía a algunas personas, yo miraba hacia atrás y en la época de Pedro, Pablo y eso, tú no encontrabas a la iglesia tratando de conquistar el mundo. En el sentido de conquistar el poder político, de que el mundo gobernar. Yo no veo a Pedro diciéndole a sus feligreses, diciéndoles, miren hermanos, tú tienes que estar en Efeso y tienes que tomar el control de Efesio, de la ciudad, y tú de Filipos, y etcétera, y tenemos que hacer campaña. No, era otra agenda. Y el año pasado yo desarrollé un poco sobre esa agenda. Pero hoy esas teologías han metido en la cabeza a la iglesia y a muchas personas que el tema es hoy. Que las riquezas son un sinónimo de bendición y de santidad y que tienes que tener más y que los lujos y que esto y que ahora es el tiempo. La eternidad pasa a ser un cuento lejano. Tú construyes la eternidad. Esas teologías enseñan de cierta forma de que tú vas a tener que ir conquistando reinos o terrenos para que el Señor cuando regrese encuentre todo conquistado. Y ven al mundo como un lugar estratégico donde tomar posesión en las áreas que sea, política, salud, en todas las áreas. Eso está pasando. Son teologías que se han metido en la iglesia y tristemente han dejado al creyente de la oportunidad de mirar lo eterno. Y tú me puedes decir, ¿dónde dice eso, Ricardo? ¿De dónde tú sacas que el creyente vivía mirando lo eterno? El primer concepto que quiero desarrollar hoy también es, hemos dejado de vernos como peregrinos y extranjeros. Yo les pregunto, ¿tú eres un peregrino y un extranjero en esta tierra, sí o no? Según la Biblia. ¿Sí o no?
¿Sí? ¿Qué caracteriza a un peregrino? Un peregrino es alguien que está de paso, ¿verdad? Un peregrino es alguien que está yendo. En primera de Pedro 2:11, fíjese cómo se veía Pedro y cómo les decía a los demás que debían verse. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro veía a la iglesia y veía a los creyentes como peregrinos, no los veía como alguien establecido en este mundo. Hoy esas nuevas teologías y muchas iglesias te están enseñándote a amar el mundo, a establecerte en el mundo. Y han llegado a tal punto que han cambiado la doctrina la doctrina bíblica para adecuar al mundo para que pueda entrar en la iglesia. Para que vos tengas un permiso de iglesia para disfrutar de todo lo que es el mundo. Y cuando hablo de disfrutar del mundo, yo quiero que entiendas en el sentido correcto de lo que es el mundo. No estoy diciendo que disfrutar un atardecer, disfrutar de las bendiciones, no pasa por ahí. Es del sistema del mundo, de todo lo que es el mundo. Como decía Juan, por eso les leí. Hemos dejado de sentir que somos peregrinos. Ya no nos vemos como peregrinos. Tú te ves como peregrino. Porque el peregrino está ligero de equipaje. Sin embargo, yo creo que muchas veces en nuestras mochilas vamos cargando más y más cosas para nuestro viaje. En el Antiguo Testamento también ellos se veían como peregrinos. En Génesis capítulo 47, 8 y 9 me gusta la respuesta que le da Jacob al faraón cuando José les presenta y están hablando. Porque así se veía Jacob. Él podía tener todo, sin embargo, miren lo que le responde. Le dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Ellos, al igual que en el antiguo, se veían como peregrinos. Se veían como alguien que está de paso. No se veían asentados en esta tierra, por decirlo así. Ellos veían un poquito más lejos. Ellos tenían una motivación muy fuerte para ese peregrinar. Y eso también es lo que hoy quiero recordarte. Porque en el fondo, esto nos va a llevar al segundo punto, hemos dejado de apuntar a nuestro verdadero hogar y de que el mismo sea nuestra motivación. ¿Cuál es nuestro verdadero hogar, hermano? Yo creo que muchos han vacacionado esta vez o otra vez, han hecho viajes. Y quiero hacerte una reflexión para ilustrarte. Cuando estás fuera o estás en un lugar y ya pasaste bien lo que sea, estás en el viaje, ¿verdad que uno quiere llegar a su hogar? Y uno a veces está en la ruta, está cansado, pero anhela llegar a su hogar, anhela encontrarse con los suyos, anhela de disfrutar del hogar, de todas las comodidades, de todas las bendiciones que tenga el hogar, de lo que es un hogar, etcétera, ¿verdad? Nos pasa todo eso. Y cuando estamos cansados con los de pronto nos motiva, pensamos y nos motiva y decimos, falta poco para llegar a mi hogar. Y te mueve eso y te das fuerzas de pronto cuando estás cansado en el viaje. Esto mismo pasaba con ellos. Estos como peregrinos, ellos tenían una motivación muy fuerte y era su hogar. Y yo creo que uno de los problemas nuestros que está teniendo es que dejamos de mirar a nuestro verdadero hogar. ¿Cuál es nuestro verdadero hogar, señores? Díganme. ¿Es tu casa tu verdadero hogar? ¿Cuál es tu patria real? ¿Cuál es tu hogar real? ¿Es el que tienes hoy?
¿O qué dice la Biblia? ¿Cuál es nuestro hogar? El cielo. El cielo es nuestro hogar. Y aún más, porque vamos a estar hablando, en una serie vamos a hablar sobre el cielo específicamente, y en la otra vamos a estar hablando sobre el lugar de nuestro hogar, la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos escucharon y entienden que tenemos un lugar llamado, que vamos a estar en la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos han escuchado y han pensado en eso? La Biblia dice eso. Tenemos un hogar. De hecho, el Señor Jesús, en los momentos que se estaba despidiendo, ¿se recuerdan lo que dijo Él? ¿Me voy a qué? A preparar morada para ustedes. Y Él está preparando esas moradas. Y esas moradas tienen nombre y tienen lugar. Pero el problema es que hoy ya no se canta sobre eso, ya no se habla sobre eso. El cristiano de hoy ya no se motiva con eso. Pero el cristiano de antes sí. Y el creyente del Antiguo Testamento sí. Y si no, vamos un poquitito, ¿no?, a Hebreos 11. Fíjense cómo pensaba Abraham. Hebreos 11. Ocho en adelante. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Saben qué le movía a Abraham? La Nueva Jerusalén. Él sabía que era un peregrino, él sabía que esa tierra misma que le iban a dar no era lo último. Él esperaba, y ahí está claro, la ciudad. Y después cuando toquemos el tema de la Nueva Jerusalén vamos a ver lo importante, por qué Dios habla de una ciudad. Miren hermanos, es una ciudad, solo para decirles, es una ciudad que las medidas en Apocalipsis, para que se tengan una idea, hablan de 2000 kilómetros, es un cubo de 2000 kilómetros de lado. 2000 kilómetros, de aquí al Uruguay, por decir, de alto, de largo, ancho, un cubo con esas dimensiones. Ahí es la morada de todos los santos. Eso dice la Biblia. Pero ¿cuántas veces reflexionamos sobre eso? Él, Abraham, decía que era capaz, su fe era fortalecida, no por lo que iba a tener en ese momento, no se trataba de lo que iba a tener, de los beneficios. Él era un peregrino, él sabía que estaba apuntando a un lugar mucho más hermoso, grandioso y eterno. Como deberíamos hoy estar pensando nosotros también. El problema es que no pensamos ya muchas veces así, ya hemos dejado de ver eso. Abraham, su fe era alimentada por eso. Miraba lo eterno. Y vivía en una tienda y vivía en esto, lo otro, pero él decía, estaba de paso, aún en la tierra que Dios le iba a dar a sus descendencias, pero él sabía que su verdadero hogar y donde iba a tener todo y lo más hermoso y en la presencia de Dios estaba en el cielo, en una ciudad que Dios tenía prevista. No solamente Abraham, dice, también todos anhelaban eso. Versículo 13 en adelante dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial.
por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. ¿Me van siguiendo? Todos miraban en el viaje, así como esos viajes, y decían, allá está mi hogar. Y eso les daba paz. Miraban y decían, ese es mi hogar. Y eso le daba fuerza para soportar lo que tenían que soportar. Y creo que hoy muchos creyentes y muchas veces caemos sin darnos cuenta al dejar de mirar eso, en no tener la paz, por decir, para entender ciertas situaciones o ciertas cosas que puedan pasar en nuestras vidas. Porque cuando tú empiezas a mirar eso, puede venirte dolor, puede venirte una enfermedad, puede estar pasando alguna situación, pero tú tienes una dimensión mayor que entiendes que esto es momentáneo. Y como compartíamos con Jorge, la muerte toma otra dimensión también. Ya no ves a la muerte como la enemiga que te va a quitar todo, como la veía Pablo. Empiezas a ver tu muerte o la muerte como el paso, el medio para llegar al lugar que Dios te tiene prometido. Por eso Pablo podía decir muchas veces, ya no sé qué es mejor, si estar acá o estar en la presencia del Señor. Y ese pensamiento les alimentaba. Ellos veían una patria, se movían por fe. ¿Motivados por qué, hermanos? Por una patria celestial, no motivados por el hoy. No motivados, tú no encuentras en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento motivados por el poder político, por la conquista del mundo, por riquezas. No les motivaba eso. Les motivaba el futuro eterno, su destino eterno. Ese era el motor que les movía. Ellos esperaban la nueva Jerusalén eterna. Ellos anhelaban el cielo. Y estos son los dos temas que próximamente quiero estar desarrollando. Y creo que hace mucho no se hablan de esos temas. El cielo y la nueva Jerusalén. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el cielo? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la nueva Jerusalén? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre nuestro hogar? ¿Cuándo va a ser eso? ¿En qué momento? ¿Qué va a pasar? Bueno, la Biblia hay algunas cosas que nos oculta, pero hay otras que nos da detalles. Solo a modo de ir entrando en tema, porque después voy a recordarles un poco, ¿no? La Biblia dice que hay 3 cielos, ¿es correcto o no? ¿Me van siguiendo? ¿Escucharon alguna vez que hay 3 cielos? Bueno, segunda de Corintios 12:2. Y voy a dejar unas pinceladas acá antes de pasar a la otra parte. Segunda de Corintios 12:2, la Biblia nos dice que hay 3 cielos. Y Pablo decía en segunda de Corintios lo siguiente, acá dice, conozco un hombre, muchos creen que se está refiriéndose a él mismo, que es el mismo Pablo el que se está refiriendo a esto. Y dice lo siguiente, en segunda de Corintios 12:2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y si miramos un poquitito más, después vamos a ir entrando en tema, ¿no? El primer cielo es el que encontramos conocido como la atmósfera. A eso se refiere. Vamos a encontrar pasajes que hablan sobre eso. El segundo cielo es hasta donde llega hoy los telescopios, lo que contemplamos del universo, que se ve, el universo físico, ¿no? De millones de años luz y todo eso. Ese universo es lo que se llama el segundo cielo. Pero el tercer cielo es un espacio, y podemos decir que es en otra dimensión, y no estoy acá siendo loco ni nada, ni piense que estoy, como dice, hablando de otras dimensiones y cosas raras, me estoy volviendo tipo adulcín, como se dice, ¿no? Pero el tercer cielo es un lugar
exclusivamente donde está Dios y Cristo hoy a la diestra de Él y el Señor. Ese tercer cielo es como otra dimensión. Ahora, todo el universo, el resto, para ir entrando en temas, estoy hablando, ¿no? Para que entiendan, porque vamos a hablar de todas estas cosas. Todo el resto, en la tierra misma, tuvo un efecto. La caída afectó todo el entorno. De ahí que cuando el Señor después regrese, va a haber un tiempo donde el Señor dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y va a ser todo de nuevo ya, pero ya sin pecado. Hoy están corrompidos gran parte. Lo que hoy no está corrompido por el pecado, podemos decir, es el tercer cielo. En ese tercer cielo hay una ciudad que está contenida ahí, que es la Nueva Jerusalén. Es una ciudad que está en ese tercer cielo y que, ¿por qué digo que está? Porque después la Biblia dice que baja del cielo la Nueva Jerusalén, que es lo que vamos a estar viendo. En ese tercer cielo, hoy todavía, les pregunto, ¿Satanás tiene acceso a ese lugar, sí o no? La Biblia dice que sí. En el caso de Job, ¿de dónde viene? Él va ahí, de alguna forma, los seres celestiales, las criaturas celestiales, Satanás tiene acceso, Dios le permite y por eso se va a la presencia de Dios. Y Dios, en el caso de Job, le dice perfectamente, ¿de dónde vienes tú, Satanás? Y vengo de merodear la tierra y ¿Se recuerdan esos versículos? Pero el tercer cielo es donde está Dios hoy. Voy a tirar otra pregunta para que vayamos entrando en temas y la voy a ir dejando para reflexionar todo lo que... Cuando el creyente muere, ¿a dónde va? A ese lugar. Y conocemos los versículos que hablan sobre eso. Ese lugar también la Biblia dice que nos describe cómo es. ¿Se recuerdan también cuando Esteban iba a ser martirizado en Hechos? ¿Qué pasó? Él alza la vista y ¿qué ve? Ve el cielo abierto. En ese instante, por eso digo, es también otra dimensión. Él ve, en ese instante, ve a la gloria de Dios y a ¿quién? Y a Cristo sentado a la diestra. Pablo acá estaba diciendo que él, por más que no se refería a él, en un instante, en cuerpo, no sabe si no fue en cuerpo, fue llevado a mirar a la presencia de ese tercer cielo. Y lo que vio, dice, le generó tal impresión que Dios tuvo que permitirle a Satanás enviar un mensajero para que él no se engrandezca sobre eso que vio. Juan en Apocalipsis describe también esto. Y así podríamos hablar. Pero lo que quiero decirles, hermanos, que el cielo no es simplemente un eslogan, que la Nueva Jerusalén, lo que va a pasar, ¿no? Es importante que lo miremos, que no perdamos de vista que ese es nuestro lugar. El Señor Jesús dijo en Juan 14, ¿no? Voy a preparar moradas, ¿en dónde? Acá en la tierra, en el cielo. La Biblia nos dice que inclusive nosotros tenemos nuestras riquezas, nuestros tesoros, nuestras posesiones, las verdaderas, no las de acá. ¿Dónde están? En el cielo. Aún más, en Apocalipsis habla de que nosotros tenemos un nombre que se nos va a dar, ¿en dónde? En el cielo. Una piedrecita blanca con un nombre que solamente el Señor sabe. ¿Escucharon eso? Y eso va en el cielo. En el cielo es nuestra morada. En el cielo vamos a estar haciendo cosas. Es una ciudad. La Biblia dice que reinaremos con Él también en el milenio. Hay tremendas cosas que muchas veces les pongo esto por delante nomás para darnos cuenta cómo hemos ido dejando de hablar de estas cosas. Y estas cosas eran lo que motivaban a los creyentes. Ellos tenían puesta la vista hacia adelante y miraban esto y anhelaban esto. Pero hoy la iglesia ha dejado de hablar de esto. Y les digo más, para mucha gente hablar de esto, van a decir, pero qué aburrido que es sobre este tema.
No acá, pero digo, para muchas iglesias tocar esto me es aburrido. Hoy, ¿cómo puedo hoy? Buscan. ¿Cómo puedo vivir mejor hoy en este mundo? Su vida, su mente, su corazón está orientado a este mundo. Y hoy con este mensaje, y para ir cerrando, lo que yo quería traer, porque después vamos a ir desarrollando, es agarrar la mirada de todos nosotros y decir, no miremos tanto acá. Empecemos a mirar lo eterno. Empecemos a hablar de lo eterno. No perdamos de vista lo eterno. Las teologías equivocadas y la corriente que hoy estamos viendo en las iglesias no son el parámetro a seguir. Es la Biblia. Y Dios dejó todas estas promesas y nos dejó ejemplo de las personas. ¿Quieres crecer en fe? Mira, ahí estaba Abraham. Por la fe, decía, ellos se sostuvo porque miraba. Empieza a mirar lo eterno. ¿Quieres tener más fuerza muchas veces para soportar la aflicción o encontrar sentido? Mira lo eterno. Mira tu destino eterno, con quién vas a estar, dónde vas a estar. ¿Cuál va a ser tu relación ahí con nuestro Salvador? Recuerda que el Señor va a venir a buscarnos en algún momento. El Señor mismo, no estoy hablando de cualquiera, el Señor mismo va a venir y dice la palabra de Dios que lo vamos a poder ver realmente como es Él. ¿Cuánto de esos pensamientos empiezan a llenar tu corazón? El tema que hemos dejado de pensar de esa forma. Y ya no nos mueve la aguja muchas veces sin darnos cuenta de eso. Nos mueve la aguja a otro tipo de cosas muchas veces. Nos genera satisfacción otro tipo de cosas. Y tenemos que pelear contra eso. Y la forma de pelear es empezar a mirar lo eterno, a hablar de lo eterno. En las próximas veces que me toque compartir, voy a seguir profundizando primeramente sobre el cielo. Vamos a hablar sobre el cielo. ¿Dónde está? ¿Qué dice la Biblia? Algunos pasajes sobre el cielo. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Qué va a pasar ahí? En la segunda después vamos a estar hablando sobre la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuánta Jerusalén? Durante el milenio va a haber una Jerusalén. Cristo va a reinar en el milenio. Van a salir esas preguntas. Tenemos que entender esas cosas. ¿Qué va a pasar con nosotros después del arrebatamiento? Cristo viene, nos lleva con nosotros. Hay unas bodas que se llaman en el cielo. Posiblemente en esa Nueva Jerusalén, que es la esposa, dice que va a haber unas bodas. Es el casamiento de la iglesia con Cristo simbólicamente. Va a haber cosas que van a pasar ahí. Después dice la Biblia que la iglesia regresa con Cristo a la tierra para reinar con Él, ¿por cuánto? Por 1000 años. Y la Biblia dice que ahí Cristo reina sobre la Jerusalén real, física. Pero la Biblia, fíjense lo que nos dice después, que al cabo de esos 1000 años va a pasar una serie de cosas y va a haber un juicio definitivo ya sobre Satanás y sobre una nueva rebelión que va a venir. Y ahí va a venir algo que se llama de nuevo cielos nuevos, tierra nueva. Va a haber totalmente una transformación cósmica que no podemos imaginar, que la Biblia nos habla. Y en ese instante dice que la Nueva Jerusalén, ya cuando no hay ningún pecado, ya no hay vestigio del pecado, ya todo fue purificado, la morada de Dios con los hombres, la Nueva Jerusalén desciende, ese cubo, esa ciudad de 2000 kilómetros, desciende a la tierra. Nuestra morada desciende ahí. Y van a pasar una serie de cosas para los que creen. Y ahí viene también lo duro. Para los que no creen, está el infierno eterno, el castigo eterno. Pero nosotros tenemos que alimentarnos y mirar y motivarnos por lo que viene. Empezar a mirar y decir, wow, ese es nuestro futuro. Yo me recuerdo, y cierro con esto, yo me recuerdo, a modo de ejemplo, pensaba cómo ilustrar
el contraste entre lo que es hoy y lo que es el futuro. Y yo me recuerdo cuando llegaron las primeras televisión en mi casa y veíamos, eran esas televisiones con esos tubos enormes, así cuadraditas ahí, que apenas se veía y era lo máximo para nosotros. Y mirábamos eso y era maravilla. Y me puse a pensar, ¿qué pasaría si en ese tiempo me iba hubiera una máquina del tiempo, me iba al pasado y me llevara una TV plasma de 60 pulgadas y de 4K, como se dice hoy, 3D? Y la pusiera en otra pieza y le dijera a esa persona en aquel tiempo, dice, ¿te gusta tu tele? Lo máximo, esto es fenomenal, esto es. Y si yo te dijera que hay una tele que permite ver como si estuvieras viendo la naturaleza y que es esto, tal vez no se lo imaginara, no se lo imaginaba. Tal vez la agarrabas y le sacás de esa pieza y le llevas a ver la tele plasma y va a decir, wow. Y va a mirar la otra y va a decir, eso que yo creía que era lindo no era nada en comparación a esto que es realmente hermoso. Y yo creo que eso también nos va a pasar a nosotros. Nosotros hoy tenemos un concepto, Dios nos hizo con la capacidad de apreciar la belleza del mundo. Y miramos al mundo y vemos tantas cosas lindas, ¿no? Pero ahí entra la fe, porque la Biblia nos está contando y nos dice, esto que vos crees que es lindo, no es nada comparado con lo que es la hermosura de otras cosas. Y la palabra de Dios trata, y Juan y todos los apóstoles trataban de explicar con palabras cómo explicar tanta belleza. Y ahí entra la fe nuestra. La Biblia te está diciendo, mira, tú ves esto que es hermoso, pero esta naturaleza que tú ves hermosa, aún siendo una naturaleza caída y corrompida, es hermosa. Imagínate lo que va a ser lo otro. Si esto es hermoso, aquello es sublime. Pero para eso hay que tener fe de que eso es así. Porque a diferencia de Pablo, no fuimos llevados ahí para ver eso. Y todo lo que miramos hacia adelante, por eso la fe es tan importante, es en fe. Es algo que nos están contando, pero no lo vimos. Si no, no sería fe. Y del Señor Jesús pasa lo mismo. Creemos en Él, lo miramos. ¿Cómo será? Nos cuenta la Biblia, anhelamos estar con Él, pero dice la Biblia que solamente con los cuerpos glorificados después, cuando Él venga a buscar, lo veremos tal como Él es. Imagínense hoy siendo imperfecto, todas las emociones que sentimos, que Dios nos dio. Eso va a ser potenciado a lo máximo sin pecado. Así que hermanos, miremos hacia adelante, miremos en fe hacia adelante, hacia las promesas eternas. Que el Señor les bendiga en esta mañana, que al comenzar la semana pensemos en todo esto y reflexionemos en base a esto. Quisiera ahora, cerrando un poco ya esta parte,